Imagina que estamos en la Inglaterra de principios de los años 60. Es una época de cambios, donde el país todavía vive las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez empieza a florecer una nueva generación que marcará el rumbo cultural de todo el planeta. Londres pronto sería la capital de la moda, de la música con los Beatles y los Rolling Stones, y de una juventud que buscaba romper con lo establecido. Pero al mismo tiempo, en las calles de los barrios obreros se respiraba otra realidad. Una vida dura, de trabajos mal pagados, familias numerosas y pocas oportunidades de movilidad social. En ese ambiente, muchos jóvenes crecieron rodeados de necesidad, aprendiendo que si querían salir adelante, había dos caminos. Uno era el esfuerzo diario en fábricas, minas o empleos modestos, y el otro, mucho más rápido pero también mucho más arriesgado, era el mundo del crimen. Y dentro de ese mundo criminal emergió un grupo que pasaría a la historia con uno de los atracos más espectaculares jamás cometidos, el gran robo del tren. Pero antes de entrar en los detalles de aquella noche de agosto de 1963, es importante conocer a los hombres detrás del plan, porque entender su infancia, su personalidad y su forma de ver la vida nos ayuda a comprender por qué se lanzaron a una aventura tan grande y tan peligrosa. Uno de los principales protagonistas fue Bruce Reynolds, quien más tarde sería considerado el líder intelectual del golpe. Bruce nació en 1931 en el sur de Londres, en un hogar marcado por la ausencia de su madre, que falleció cuando él era muy pequeño. Su infancia estuvo llena de carencias emocionales y materiales. Se crió con su padre y su madrastra, con quienes nunca tuvo una buena relación. Bruce era un chico inteligente, inquieto, y desde temprana edad mostró una gran capacidad de observación. Le fascinaban las películas de gángsters, la moda elegante y la idea de vivir como un hombre de mundo. No soportaba la idea de ser un obrero más. De adolescente comenzó a meterse en pequeños delitos, robos menores, hurtos en tiendas, hasta que finalmente cayó en prisión por primera vez. Pero lejos de desanimarlo, la cárcel se convirtió para él en una especie de escuela. Ahí conoció a otros delincuentes más experimentados y aprendió que el crimen, si se hacía con organización y ambición, podía llevarlo a lo más alto. Reynolds era un hombre con estilo, siempre bien vestido, con un aire casi de estrella de cine. Esa mezcla de ambición y carisma lo haría el organizador perfecto de lo que estaba por venir. Otro nombre que inevitablemente aparece en esta historia es el de Ronnie Biggs. A diferencia de Reynolds, Biggs no era un gran cerebro criminal ni un hombre con un plan maestro. De hecho, muchos lo describen como un ladrón de segunda categoría, alguien que se movía más por necesidad que por estrategia. Ronnie nació en 1929 en Londres, en el seno de una familia trabajadora. Su infancia fue bastante común, sin grandes lujos, pero tampoco en la miseria absoluta. Lo que lo marcó fue su carácter impulsivo y su falta de disciplina. Desde joven dejó claro que no encajaba en la rutina de un empleo formal. Se unió a la Fuerza Aérea Real Británica, pero desertó muy pronto y terminó siendo arrestado. Esa mancha en su historial lo alejó de cualquier posibilidad de tener una carrera respetable. Ya en la adultez, Ronnie se dedicaba a trabajos mal pagados y a pequeños robos. Para 1963, cuando fue invitado a unirse al plan, tenía esposa e hijos, y lo único que buscaba era asegurarse un futuro más estable para ellos. Lo curioso es que su participación en el gran robo fue relativamente menor. Su papel fue conseguir a un conductor de tren que supiera manejar las locomotoras diésel de la época. Sin embargo, su fuga espectacular años después lo convertiría en uno de los rostros más famosos del caso. Luego tenemos a Buster Edwards, otro de los personajes más recordados. Nació en 1931 y creció también en un entorno humilde de Londres. Durante su juventud mostró talento para el boxeo, y por un tiempo pareció que podría tener un futuro en ese deporte. Sin embargo, la vida lo llevó por otros caminos. Buster se metió en el crimen organizado, especializándose en robos menores y contrabando. Era un hombre carismático, con fama de tener siempre una sonrisa en el rostro, alguien que se ganaba la simpatía de los demás. Su papel en el gran robo sería activo, participando directamente en el asalto al tren. Años después, cuando fue detenido, se convirtió casi en una figura popular en Inglaterra, tanto que incluso inspiró películas y documentales. Para ese entonces, 1963, Gran Bretaña se encontraba en una situación de transición. La economía estaba en recuperación, pero aún había una gran diferencia entre clases sociales. Los bancos, correos y trenes movían enormes cantidades de dinero en efectivo, porque no existían las tecnologías modernas de transferencias electrónicas. El sistema ferroviario era clave para transportar valores, especialmente a través de los llamados trenes de correo,
que llevaban cartas, documentos oficiales y muy a menudo grandes sumas de dinero en metálico. Estos trenes eran vistos como casi intocables, porque siempre estaban en movimiento, y la idea de robarlos parecía más un guión de cine que una posibilidad real. Pero Reynolds y su equipo pensaban distinto. Ellos estaban convencidos de que con el plan adecuado era posible detener un tren en marcha, neutralizar a su tripulación y llevarse el botín. Y lo más impactante, el golpe estaba calculado para que si todo salía bien fuera rápido, limpio y sin violencia extrema. Claro, la realidad terminaría siendo mucho más complicada de lo que habían imaginado. Después de conocer a algunos de los protagonistas y el contexto en el que vivían, tenemos que detenernos en el momento clave. ¿Cómo nace la idea de asaltar un tren cargado de dinero en movimiento? La historia cuenta que a principios de 1963, Bruce Reynolds ya era un ladrón experimentado. Había participado en varios robos de joyas, de vehículos y de bancos, pero ninguno lo había dejado completamente satisfecho. Él quería un golpe grande, un atraco que pasara a la historia, que le diera suficiente dinero como para retirarse y vivir como siempre había soñado, con trajes a la medida, viajes por Europa y una vida de lujos. Y ese sueño empezó a tomar forma cuando entró en contacto con un grupo de ladrones conocidos como los South Coast Raiders. Estos hombres habían estado vigilando los trenes de correo que viajaban desde Glasgow, Escocia, hasta Londres. En particular, pusieron atención al Royal Mail Train, un tren nocturno que transportaba cartas, documentos oficiales y, lo más interesante, dinero en efectivo. Por lo general, estos trenes llevaban entre 300.000 y 500.000 libras, lo cual ya era bastante. Pero hubo un rumor que lo cambiaría todo. En agosto de 1963, debido a un feriado bancario, el tren transportaría una suma muchísimo mayor. Algunos cálculos hablaban de más de 2 millones de libras esterlinas, algo que en ese momento era una cifra impensable. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de un botín equivalente a más de 50 millones de libras actuales. Ese detalle encendió la chispa. Reynolds sabía que era una oportunidad única. Ahora bien, un golpe de esta magnitud no podía hacerse con cualquiera. Bruce empezó a reclutar cuidadosamente a los hombres que formarían parte del equipo. Quería gente con experiencia, que supiera trabajar bajo presión y que tuviera distintos talentos. Conductores, expertos en comunicaciones, falsificadores y, por supuesto, tipos que no tuvieran miedo de usar la fuerza si era necesario. Uno de los primeros en unirse fue Roy James, conocido como The Whistle, es decir, la comadreja. Roy era un corredor de autos frustrado, alguien que soñaba con ser piloto profesional, pero que no tenía el dinero para lograrlo. Lo que sí tenía era un talento increíble para manejar vehículos a gran velocidad. Reynolds sabía que si todo salía bien, necesitarían un conductor capaz de escapar a toda prisa, y James era perfecto para el trabajo. También se sumó Charlie Wilson, apodado el contable. Wilson era el hombre que iba a encargarse de organizar las finanzas y mantener el control del dinero una vez que lo tuvieran. Tenía una mente fría y era alguien que no se dejaba llevar fácilmente por las emociones. Otro nombre clave fue Tommy Wisby, un hombre con una larga trayectoria criminal. Era fuerte, agresivo y había trabajado como matón en apuestas ilegales. Su papel sería estar al frente durante el asalto, intimidando a los trabajadores del tren y asegurándose de que nadie intentara resistirse. Poco después entró en juego Roger Corddry, un experto en electricidad y sistemas de señales. Era fundamental, porque el plan requería detener el tren en el lugar exacto y en el momento preciso. Corddry se encargaría de manipular las luces de señalización de la vía para engañar al conductor. Y por supuesto estaba Ronnie Biggs, quien, como ya mencionamos, tenía un papel más sencillo. Consiguió a un maquinista jubilado que supuestamente sabría cómo mover el tren una vez que la tripulación fuera neutralizada. Ese maquinista era conocido como Stan Agate, aunque en realidad su nombre era otro. En total, el grupo principal estaba formado por unos 15 hombres. A ellos se sumaban colaboradores externos, encargados de conseguir vehículos, esconder el dinero y garantizar refugios seguros después del golpe. El plan que Reynolds ideó era arriesgado, pero en su cabeza parecía casi perfecto. La clave era detener el Royal Mail Train en un punto aislado de la ruta antes de que llegara a Londres. La línea elegida fue la de Ledburn, cerca de Cheddington, en Buckinghamshire. Se trataba de un lugar apartado, rodeado de campo, donde el tren debía pasar de madrugada cuando no habría testigos alrededor. Corddry sería el encargado de manipular la señal. Cambiaría la luz verde a roja, obligando al tren a detenerse. Una vez parado, varios hombres entrarían a la locomotora y reducirían al conductor y a los trabajadores del correo.
Después separarían los vagones que no interesaban y engancharían solo los que llevaban el dinero. El conductor falso, contratado por VIX, movería entonces el tren hasta un punto previamente elegido donde los demás lo estarían esperando con camiones. Ahí cargarían el dinero y se dispersarían, cada quien siguiendo una ruta distinta para evitar la persecución policial. En teoría, todo debía tomar unos 30 minutos. Reynolds insistía en que no quería violencia innecesaria, que la idea era sorprender y controlar a la tripulación, no hacerles daño. Pero claro, en este tipo de operaciones las cosas rara vez salen exactamente como se planean. Durante semanas los ladrones estudiaron los horarios, hicieron vigilancias y pruebas. Pasaban noches enteras cerca de las vías, observando cómo funcionaban las señales y calculando los tiempos exactos en que pasaba el Royal Mail Train. También prepararon un escondite, una granja llamada Leatherslade Farm, ubicada en Buckinghamshire. La compraron con un intermediario y la acondicionaron para que sirviera como centro de operaciones. Ahí pensaban esconderse después del golpe, mientras repartían el dinero con calma. El ambiente en esos días era de tensión, pero también de emoción. Muchos de los participantes eran hombres acostumbrados a pequeños robos, y la idea de un botín multimillonario los tenía ansiosos. Algunos incluso compraron ropa nueva para usar durante la operación, como si quisieran verse elegantes en la gran noche. Lo curioso es que ninguno de ellos parecía pensar demasiado en las consecuencias. Todos estaban convencidos de que habían planeado hasta el más mínimo detalle y que después de esa madrugada sus vidas cambiarían para siempre. Lo que no sabían era que esa seguridad, esa confianza casi arrogante, sería precisamente lo que los pondría en la mira de la policía y haría que la operación, que parecía perfecta, se convirtiera en un desastre a largo plazo. La madrugada del 8 de agosto de 1963 estaba tranquila en el sur de Inglaterra. Era verano, pero las noches seguían siendo frescas. En los campos de Buckinghamshire apenas se escuchaban algunos animales nocturnos y el sonido lejano de un tren que avanzaba a toda velocidad. Ese tren era el Royal Mail Train, que había partido de Glasgow la noche anterior rumbo a Londres. En su interior llevaba sacos y sacos de cartas, documentos oficiales, giros postales y lo más codiciado de todo, dinero en efectivo. En total se estima que transportaba más de 2.600.000 libras, una cantidad jamás vista en un transporte ferroviario hasta ese momento. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando el tren se acercaba a la zona de Ledburn, cerca de Cheddington. Y en ese mismo instante, al costado de las vías, un grupo de hombres encapuchados esperaba en silencio. Todo estaba listo para ejecutar el plan. El encargado de dar el primer paso fue Roger Corddry, el especialista en electricidad. Usando una batería y algunas herramientas, manipuló el sistema de señales ferroviarias. La luz verde que debía darle paso libre al tren cambió a amarillo y luego a rojo. El conductor del tren, Jack Mills, vio la señal de advertencia y, como marcaba el protocolo, redujo la velocidad hasta detener la locomotora. Lo que no sabía era que en ese momento estaba cayendo en una trampa perfectamente planeada. Apenas el tren se detuvo, varios hombres salieron de la oscuridad y corrieron hacia la locomotora. Llevaban pasamontañas y estaban armados con barras de hierro y palancas. Reynolds había insistido en que no quería armas de fuego, para que el golpe no pasara de ser un robo a algo más grave. Los primeros en subir fueron Tommy Wisby y otros 2 cómplices. Rápidamente neutralizaron al conductor, Jack Mills, y a su ayudante. Mills intentó resistirse, pero recibió un golpe en la cabeza que lo dejaría herido. Ese fue uno de los momentos más oscuros del atraco, porque la violencia no estaba prevista en el plan. Mientras tanto, otros hombres comenzaron a separar los vagones. Sabían que no todo el tren llevaba dinero, así que desacoplaron los que no interesaban y se enfocaron en los que contenían los sacos con efectivo. Aquí es donde entra en escena el supuesto conductor contratado por Ronnie Biggs. La idea era que este hombre, un maquinista retirado, se encargara de mover la locomotora hasta el punto exacto donde los camiones estaban esperando. Pero las cosas no salieron como esperaban. El conductor no logró arrancar el tren. No estaba familiarizado con ese modelo específico de locomotora diésel y en medio de la presión y la oscuridad simplemente no pudo hacerlo funcionar. La tensión creció entre los ladrones. El plan dependía de mover el tren y ahora parecía que todo podía venirse abajo. Finalmente fue el propio Jack Mills, herido pero consciente, quien se vio obligado a conducir la locomotora bajo las órdenes de los asaltantes. El tren avanzó lentamente unos 800 metros hasta llegar a un puente conocido como Brydego Bridge, donde el resto de la banda lo esperaba. Ahí ya tenían listos los camiones que usarían para transportar el dinero. Eran las 3:15 de la madrugada cuando comenzaron a descargar los sacos. La operación fue rápida y organizada.
En menos de 30 minutos, los hombres habían movido más de 120 sacos de lona repletos de billetes a los vehículos de carga. Cada saco pesaba alrededor de 30 kilos. La escena era surreal. Un grupo de ladrones trabajando en perfecta coordinación bajo la luz tenue de linternas, moviendo millones de libras en efectivo como si fueran simples costales de harina. Con el botín asegurado, los ladrones subieron a los camiones y abandonaron el lugar en completo silencio. El tren quedó detenido en medio de la nada, con la tripulación aturdida y sin poder reaccionar. El destino de la banda era la Leather Slate Farm, la granja que habían comprado semanas antes como escondite. Ahí planeaban esconderse varios días, contar el dinero y repartirlo con calma. En total, habían robado 2.631.684 libras esterlinas. Para que se entienda la magnitud, en 1963 esa suma equivalía a unos 67 millones de dólares actuales, y con ella podían vivir varias vidas de lujo sin volver a trabajar. Mientras tanto, en el tren, los trabajadores del correo trataban de recomponerse. El conductor Jack Mills estaba herido, aunque no de gravedad, y su ayudante había sido maniatado. En cuestión de minutos, la noticia comenzó a circular por los canales ferroviarios. Un tren cargado de dinero había sido asaltado en plena ruta. La policía no tardaría en enterarse. Y lo que los ladrones no sabían era que su escondite en la granja, que parecía perfecto, terminaría convirtiéndose en la mayor pista en su contra. La banda había logrado lo impensable. En apenas media hora, en la madrugada del 8 de agosto de 1963, se habían llevado más de 2.600.000 libras del Royal Mail Train. Para ellos, en ese momento, todo parecía perfecto. Ninguno había sido arrestado. Nadie había dado la alarma inmediata y el botín estaba ahora en sus manos. El destino de la fuga fue la Leather Slate Farm, una propiedad que habían comprado semanas antes con la idea de usarla como refugio temporal. Estaba ubicada en Oakley, Buckinghamshire, una zona rural aislada, lejos de miradas indiscretas. Era el lugar ideal para esconderse y organizarse. Cuando llegaron a la granja con los camiones cargados de sacos, todavía era de madrugada. El grupo estaba exhausto, pero la adrenalina los mantenía despiertos. Habían hecho historia y lo sabían. Ahí dentro, lo primero que hicieron fue comenzar a contar el dinero. Se trataba de miles y miles de billetes, la mayoría en denominaciones de 1 y 5, lo cual hacía que el conteo fuera lento y laborioso. Colocaron las bolsas sobre el suelo y se dividieron en pequeños grupos para contarlas. La escena parecía sacada de una película. Un grupo de hombres rudos, vestidos con ropa oscura, sentados alrededor de montañas de billetes que parecían no terminar nunca. Algunos reían, otros estaban serios, pero todos compartían la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. El dinero fue cuidadosamente separado. La idea era dividirlo en partes iguales entre los miembros principales de la banda, con un porcentaje menor para los cómplices externos que habían colaborado en conseguir vehículos, herramientas y la granja. Se calcula que a cada uno de los ladrones principales le correspondían alrededor de 150.000 libras. En ese entonces, esa cantidad era equivalente a lo que un trabajador promedio ganaría en más de 30 años. En otras palabras, con esa suma podían retirarse cómodamente si eran lo suficientemente discretos. Pero ese era precisamente el problema. La discreción nunca fue el fuerte de la mayoría de ellos. Durante los días posteriores al robo, los ladrones permanecieron escondidos en la granja. Allí comían, dormían y planeaban sus siguientes movimientos. Algunos jugaban cartas usando fajos de billetes como fichas. Otros bebían cerveza mientras hablaban de qué harían con su parte del botín. Comprar casas, autos de lujo, viajar por Europa. Sin embargo, esa convivencia, que al principio parecía un triunfo, pronto empezó a generar problemas. La granja estaba demasiado cerca del lugar del robo, y quedarse ahí tanto tiempo aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Reynolds lo sabía, pero muchos de los demás pensaban que no había prisa. Además, cometieron un error fatal. Dejaron huellas dactilares y rastros por todas partes. Tocaron las botellas de leche que les llevaban. Manipularon herramientas. Jugaron con juegos de mesa que encontraron en la granja. Todo sin guantes ni precaución. Era como si creyeran que nunca los atraparían. Mientras tanto, afuera, la noticia del robo se había convertido en un escándalo nacional. Los periódicos británicos lo llamaban ya The Great Train Robbery. La opinión pública estaba fascinada. Un grupo de hombres había logrado detener un tren de correo y llevarse una fortuna, algo digno de una película de Hollywood. La policía, sin embargo, estaba bajo una presión enorme. El gobierno exigía resultados inmediatos y Scotland Yard puso a sus mejores hombres en la investigación.
Entre ellos estaba el detective Tommy Butler, quien se convertiría en la pesadilla de los ladrones. Butler era meticuloso, serio y completamente obsesionado con resolver el caso. Lo primero que hicieron fue analizar la escena del crimen. Encontraron el tren abandonado cerca del puente de Bridego y comenzaron a buscar huellas y pistas. Muy pronto se dieron cuenta de que el atraco había sido obra de profesionales. La manipulación de las señales, la coordinación del grupo, la precisión en el tiempo. No era obra de delincuentes comunes, sino de una banda organizada. La clave llegó gracias a un detalle. La policía empezó a rastrear movimientos sospechosos en la zona y descubrió que una granja cercana había sido comprada recientemente por alguien con documentos falsos. Al inspeccionarla, encontraron que los ocupantes la habían abandonado hacía poco, pero dejaron tras de sí una cantidad impresionante de pruebas. En la Leatherslade Farm había huellas dactilares en prácticamente todo: vasos, botellas, periódicos, teléfonos y hasta en el tablero de un juego de mesa llamado Monopoly. Sí, los ladrones habían jugado al Monopoly usando billetes reales como fichas, dejando marcadas sus huellas en todas partes. Ese fue el error que selló su destino. La policía ahora tenía una base sólida para identificar a los miembros de la banda. Con las huellas y algunos testimonios comenzaron las redadas. Uno de los primeros en caer fue Charlie Wilson, apodado el Contable, detenido en su propia casa. También fue arrestado Roy James, el conductor de carreras frustrado. Uno a uno, la mayoría de los implicados fueron cayendo en manos de la justicia en cuestión de semanas. La operación policial fue considerada un éxito, pero aún faltaba atrapar a algunos de los cabecillas, como Bruce Reynolds y Ronnie Biggs, que lograron escapar durante más tiempo. Tras el hallazgo de la granja y la enorme cantidad de pruebas que dejaron atrás, la policía británica ya tenía un punto de partida claro. El golpe había sido perfecto en la ejecución, pero el error de quedarse en Leatherslade Farm y la imprudencia de no limpiar el lugar condenaron a la mayoría de los implicados. El detective Tommy Butler, quien estaba al frente de la investigación, sabía que tenía en sus manos un caso sin precedentes. El robo no solo era el más grande de la historia del Reino Unido, sino que también había capturado la imaginación del público. La prensa lo bautizó como The Crime of the Century, y cada día los titulares exigían justicia. Butler, que era conocido por su carácter serio y por ser implacable, organizó un equipo especial para rastrear a cada miembro de la banda. Empezaron por identificar las huellas recogidas en la granja y relacionarlas con antecedentes criminales. Poco a poco los nombres fueron saliendo: Charlie Wilson, Tommy Wisby, Roy James, Roger Corddry, Jimmy White, Jim Hussey y varios más. El primero en caer fue Roger Corddry, el experto en electricidad que había manipulado las señales del tren. Fue arrestado en Bournemouth tras una investigación rutinaria. Luego, poco a poco, la policía fue arrestando al resto. Uno de los arrestos más sonados fue el de Charlie Wilson, conocido como el Contable. La policía lo encontró en su casa, tomando tranquilamente el té con su esposa, como si nada hubiera pasado. Wilson intentó resistirse al interrogatorio, pero las pruebas eran demasiado fuertes. Roy James, el joven que soñaba con ser piloto de carreras, también fue arrestado después de intentar escapar en su automóvil. Su obsesión por los coches lo había delatado. En cuestión de meses, casi todos los integrantes principales de la banda estaban bajo custodia. Solo 2 se mantenían libres: Bruce Reynolds, el cerebro del plan, y Ronnie Biggs, cuya participación había sido menor, pero que se convertiría en el rostro más famoso del caso. El 20 de enero de 1964 comenzó el juicio en el tribunal de Aylesbury. Fue uno de los procesos judiciales más largos y costosos de la historia británica. La prensa lo cubrió día y noche, y cada detalle sobre los acusados se convertía en noticia. El fiscal presentó pruebas contundentes: huellas digitales, objetos encontrados en la granja, testimonios y rastros del dinero robado. La defensa, por su parte, intentó argumentar que muchos de los acusados no habían participado directamente o que no existían pruebas suficientes, pero el ambiente estaba en contra de ellos. La opinión pública veía a la banda como héroes románticos, casi como Robin Hood modernos, pero el gobierno y la justicia querían dar un escarmiento ejemplar. El 16 de abril de 1964, el juez dictó sentencia. Las condenas fueron históricamente duras. La mayoría de los acusados recibieron 30 años de prisión. Era un castigo mucho mayor de lo habitual para un robo, y fue criticado por algunos sectores como un exceso motivado por la presión mediática. Jack Mills, el conductor del tren que había sido golpeado durante el asalto, se convirtió en un símbolo de la dureza del caso. Aunque sobrevivió, nunca se recuperó completamente de las heridas y murió pocos años después.
Su estado de salud fue usado como argumento para endurecer las condenas. Pero la historia no terminó ahí. Porque si algo caracterizó a esta banda fue su capacidad para sorprender. En 1964, apenas unos meses después de ser sentenciado, Charlie Wilson protagonizó una fuga de película. Un grupo armado irrumpió en la prisión de Birmingham y lo liberó. Durante 4 años vivió escondido en México y Canadá, hasta que finalmente fue capturado en 1968. El caso más famoso, sin embargo, fue el de Ronnie Biggs. En 1965, Biggs escapó de la prisión de Wandsworth utilizando una escalera de cuerdas y un camión de fuga preparado por cómplices. La fuga fue tan audaz que lo convirtió en una especie de leyenda. Después de escapar, Biggs pasó por varios países hasta establecerse en Brasil. Allí vivió durante décadas, protegido por las leyes locales que impedían su extradición si tenía hijos brasileños. Se convirtió en un personaje mediático, concediendo entrevistas, apareciendo en canciones y disfrutando de una vida que parecía sacada de una novela. Mientras tanto, Bruce Reynolds, el cerebro del plan, logró evadir a la justicia durante 5 años. Viajó por diferentes países de Europa y América, viviendo como siempre había soñado, con lujos y mujeres. Pero el dinero se fue agotando y en 1969 fue finalmente arrestado en Torquay, Inglaterra. También recibió una condena de 25 años de prisión. Con el paso del tiempo, los miembros de la banda fueron cumpliendo sus condenas o muriendo en prisión. Algunos intentaron rehacer su vida después de ser liberados. Otros volvieron al crimen y fueron arrestados de nuevo. Lo curioso es que, aunque recuperaron la libertad años después, casi ninguno pudo disfrutar del dinero robado. Gran parte del botín nunca apareció, pero la mayoría de los ladrones terminaron viviendo vidas modestas, sin rastro de la fortuna que alguna vez tuvieron en sus manos. Cuando las condenas ya habían sido dictadas y la mayoría de los responsables estaban tras las rejas, algo seguía generando ruido en la prensa y en la sociedad británica. ¿Dónde estaba el dinero? De las 2.6 millones de libras robadas en esa madrugada de 1963, apenas una fracción había sido recuperada. La policía calculaba que menos del 10% del botín había sido rastreado. Eso alimentó toda clase de teorías. Una de las teorías más extendidas es que buena parte del dinero fue escondida en diferentes lugares de Inglaterra, bajo nombres falsos y cuentas secretas. Algunos creen que los familiares de los ladrones lo usaron para vivir cómodamente durante años, mientras ellos estaban en prisión. Otros investigadores sostienen que gran parte del botín se perdió debido a la torpeza de algunos integrantes de la banda. Muchos no estaban acostumbrados a manejar tanto dinero y lo gastaron rápidamente en lujos que llamaron la atención de las autoridades. Pero la teoría más intrigante es que hubo cómplices externos, personas que no fueron juzgadas ni atrapadas, que se quedaron con una parte considerable del dinero. Se habla de contactos dentro de la propia British Rail, empresarios corruptos e incluso posibles conexiones internacionales. Otra teoría que ha rondado por décadas es que alguien desde dentro del sistema ferroviario ayudó al grupo. Recordemos que los ladrones sabían con exactitud qué tren llevaba el dinero, a qué hora pasaría por Buckinghamshire y cómo manipular las señales. Eso no parecía información fácil de conseguir. Algunos apuntan a que un empleado del tren o de la empresa postal pudo haber dado los detalles. Sin embargo, oficialmente nunca se identificó a ningún informante. El golpe del gran robo del tren siempre fue visto con un halo romántico, casi como una aventura perfecta. Pero no podemos olvidar que el conductor, Jack Mills, fue golpeado durante el asalto y jamás se recuperó completamente. Falleció en 1970, apenas 7 años después, y su familia siempre sostuvo que ese ataque deterioró gravemente su salud. Ese detalle fue el que endureció las condenas y también dividió a la opinión pública. Algunos lo veían como un recordatorio de que la banda no era simplemente un grupo de ladrones elegantes, sino hombres capaces de usar la fuerza para lograr su cometido. La figura de Ronnie Biggs terminó siendo la más famosa, incluso por encima de Bruce Reynolds, el verdadero cerebro. Su fuga y su vida en Brasil lo convirtieron en un símbolo de rebeldía y resistencia. Durante los años 70 y 80, Biggs concedió entrevistas desde Río de Janeiro, aparecía en fiestas, grabó hasta una canción con la banda punk Sex Pistols y vivía como una celebridad. Para muchos británicos, él representaba al ladrón simpático que había burlado a la justicia inglesa. Sin embargo, con el tiempo, su vida no fue tan glamorosa. Pasó por dificultades económicas y de salud, hasta que en el año 2001, ya anciano y enfermo, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades británicas. Regresó a Inglaterra y volvió a prisión, donde cumplió sus últimos años antes de morir en 2013. El gran robo del tren no fue solo un caso judicial,
fue un fenómeno cultural. En los años 60 y 70 aparecieron libros, películas y series que lo retrataban. Algunos exageraban los hechos, otros intentaban ceñirse a la realidad, pero lo cierto es que la historia alimentó la imaginación colectiva. Los protagonistas eran vistos casi como antihéroes, hombres comunes que habían osado enfrentarse al sistema y que durante una noche habían vencido al mismísimo gobierno británico. En Inglaterra y en el mundo, el caso quedó como una referencia. Cuando se hablaba de un gran robo, siempre se comparaba con aquel tren detenido en Buckinghamshire en 1963. Muchos criminólogos coinciden en que el gran robo del tren fue perfecto en la ejecución, pero un desastre en lo que vino después. Si la banda hubiera quemado la granja como habían planeado, tal vez nunca los habrían atrapado. Si hubieran guardado la calma y distribuido el dinero de manera más inteligente, podrían haber disfrutado de esa fortuna durante años. Pero la codicia, el descuido y los errores humanos hicieron que todo se viniera abajo. Y aún así, la leyenda perdura porque, a diferencia de muchos otros casos, este tiene todos los elementos de una novela. Misterio, fuga, dinero perdido, personajes con carisma y un país entero hablando de ellos durante décadas. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los casos más fascinantes de la historia criminal. El gran robo del tren de 1963. Una historia llena de planes calculados, fugas de película, misterios que aún no tienen respuesta y personajes que pasaron de ser delincuentes comunes a convertirse en leyendas culturales. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más casos igual de intrigantes, te invito a darte una vuelta por el canal, donde encontrarás otras historias que seguramente te atraparán desde el primer minuto. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y si ya eres parte de esta comunidad, déjame en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que el dinero perdido sigue escondido en algún lugar? ¿O fue todo gastado y repartido hace décadas? Tu opinión siempre enriquece la conversación y ayuda a que más personas descubran estos videos. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos muy pronto con otro caso que te pondrá los pelos de punta.